Los invito a que centremos esta reflexión de hoy en el capítulo 6 de Marcos, versículos 14 al 29, que nos presenta la realidad de la muerte de Juan el Bautista. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado. Sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan. Lo había metido y encarcelado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan. Quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en la charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hubo una época en que abundaban esos criminales que al asaltar a los inocentes les preguntaban mientras les apuntaban con el arma: ¿la vida o la plata? Es decir, ¿qué, o me das el dinero, me das lo que llevas o te mueres? Aún sabiendo que en todo caso, si la persona se arriesgaba a morir, también se iba a ir el dinero. Y además un muerto, ¿qué va a hacer con el dinero? Pero decidirse a entregar la plata tampoco era garantía de salvaguardar la vida, porque en muchos casos el asesino simplemente era eso, un asesino, un criminal que no le importaba respetar vidas. Ese tipo de crímenes siguen existiendo, pero hoy se ha popularizado otro tipo de asalto al que nos vamos a referir ahora y al que nos vemos enfrentados hoy como sociedad. Es la de una cultura que nos obliga a vender la verdad o a morir. Algunos la llaman cultura de la cancelación, otros la llaman corrección política, que en gran medida dice ser la abogada del respeto por los otros. Sin embargo, lo que hace con la verdad es simplemente asesinarla. ¿Cuál es la respuesta de la mayoría de la gente? Silencio. Sí. De la misma manera que aquel que está siendo asaltado, robado, no musita palabra. Y lo hace porque no quiere que en el asalto salga más asaltado todavía, incluso muerto. Durante el asalto en que se nos ha arrebatado la verdad, en el que se nos quita la verdad, se guarda silencio. Hombres participando en deportes femeninos y golpeando con esa masa muscular que a la vista de la biología es completamente mucho más desarrollada que la de una mujer, golpeando a las femeninas. Incluso en concursos de belleza,
en los que participan hombres. En diferentes deportes pasa lo mismo. Cárceles de mujeres que reciben hombres otrora acusados de violación y que se declararon mujeres para seguir delinquiendo desde los muros de una penitenciaría. Hombres que dejan de serlo para que los gobiernos les adelanten los 5 o más años de diferencia que hay entre la edad de pensión de una mujer a la edad de pensión masculina. Estos son solo algunos casos notables. Sin embargo, que ya pues hemos dejado de predicar temas como la virginidad, por ejemplo, la sacralidad del matrimonio, que es una institución entre hombre y mujer. Es otro tipo de asesinato, pero al fin y al cabo se despoja a la gente de la palabra, de sus trabajos y de su honra, si no siguen aquel tipo de asalto al que están siendo hoy movidas las sociedades. Nada distinto de lo sucedido al otrora Juan el Bautista, que no fue del agrado de una mujer que era caprichosa y poderosa, que siguiendo sus propios caprichos deja a su esposo y se junta con su cuñado. Era tan cierto el reclamo de Juan el Bautista a esa actitud que por esa razón Herodías lo odiaba y no dejaba de buscarle el momento de matarlo. ¿Hasta dónde llegan esos caprichos de los poderosos? De aquellos que tienen tanto dinero que compran lo que les da la gana. Incluso compran conciencias y mucho más allá. Que negocian con las vidas y silencian voces, caprichos con los que nos contaba, por ejemplo, el famoso escritor Hans Christian Andersen en su cuento El traje nuevo del emperador. Ricos que llegan al extremo de comprar, por ejemplo, una obra de arte que no existe porque es invisible y pagan por ella $18,000. O el dinero derrochado por los poderosos por ir a la estratosfera y darle una vuelta al mundo. O iniciar una carrera para ir a Marte. Sin hablar de aquellos que hacen tumbar un puente para pasar su yate de lujo. Sin hablar de los depredadores de bosques y de los que acaban con los bienes del planeta, los devoran ante el silencio del mundo y de aquellos políticos que debían defender lo ecológico. Sin embargo, y haciendo vista ciega a todo este derroche, hay muchos que incluso se hacen los de oídos sordos a esta situación y otros que de una manera tonta hacen preguntas como ¿y por qué la iglesia no vende sus tesoros? Lamentablemente esa cultura se vale de todo, especialmente de mentiras o verdades mal contadas para destruir y cancelar a quien se le interponga. Como por ejemplo la historia en contra de la iglesia, como aquella de los niños indígenas sepultados en un convento del Canadá, de los que nadie sabe dar razón porque no existieron sino los diarios que motivaron una mala prensa para cancelar la tímida y baja voz de la iglesia hoy. Que nos asalten para robarnos la plata duele, pero que nos quiten la verdad no duele, denigra, degrada, mata. Y es la realidad que estamos viviendo hoy. Contemplemos la realidad de Juan el Bautista, cómo fue sincero en sus palabras, cuánto tuvo que pagar por su sinceridad. No miremos los caprichos de los poderosos, hagamos una contemplación de nuestra propia vida y caprichos para ver cuánto derroche puede haber en nuestra vida y lo que eso significa para el bienestar de otros. Señor, enséñanos a ser mesurados en las cosas que hacemos y a ser sinceros ante la verdad. Enséñanos a ser defensores de la verdad de la que tú predicaste, porque tú eres camino, verdad y vida. Gracias por el tiempo dedicado a estas meditaciones, querido pueblo de fe. Reaccionemos, no dejemos de llamar verdad a la verdad y no dejemos que la falsedad siga siendo eso, una mentira. Pero sobre todo, leamos, instruyámonos, porque aunque la verdad de Cristo se defiende sola, ella está basada en criterios de ciencia y de lógica. No nos comamos ese cuento que la religión no tiene bases filosóficas, porque al contrario, las tiene, y las tiene de verdad, y tiene bases lógicas. Es necesario que tengamos claridad sobre eso.
El Señor nos conceda un día lleno de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.